estar revisando, seguimos revisando el libro de Miqueas. Miqueas, ¿quién como Jehová? Es lo que significa ese nombre. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Jehová? Y vamos a ver, no solamente desde que comenzó el domingo, hace 2 domingos, sino mientras nos mantengamos revisando este libro, que incluso hasta el mismo nombre de Miqueas nos expresa cómo es Dios. Y una de las cosas que vamos a aprender en esta mañana es cómo es Dios. ¿Quién como Jehová para denunciar? ¿Quién como Jehová para castigar? ¿Quién como Jehová para sanar? ¿Quién como Jehová para restaurar, para consolar? Este mensaje, que es el capítulo 2 que vamos a leer ahora en unos instantes, yo le he querido titular la respuesta de Dios ante el pecado de Israel, pero también podemos decir la respuesta de Dios frente a la injusticia. Quisiera hacer un pequeño recuento antes de entrar en materia. Conocemos, tal como estuvimos leyendo la semana pasada a través de los estudios de las células, que estamos en el siglo VIII antes de Cristo. Miqueas es un profeta de la tribu de Judá, de la nación de Judá, en los tiempos de los reyes Acaz, Jotam, Acaz y Ezequías. Tiempos muy duros, tiempos muy difíciles. Es un tiempo en el que el Señor no solamente anunció juicio sobre la nación de Israel y sobre Judá, sino que este juicio se manifestó en este tiempo. Quiere decir que el mismo Miqueas visualizó este tiempo de juicio en la nación de Israel. Ahora, una de las cosas que podemos ver es que Dios anuncia este pecado de Israel y efectúa el juicio, pero debemos recordar de que habían pasado muchos años en los que el Señor venía desde muy atrás anunciándole al pueblo su pecado. Y fíjense que una de las cosas que podemos notar acá es que contrario a la voluntad del Señor, este pueblo completamente desconoció su propósito que Dios tenía para con este pueblo. Fíjense que si nosotros hacemos un poquito recordamos un poquito la historia, este pueblo fue ordenado por Dios, después que salieron de Egipto, como habían sido esclavos 400 años, el pueblo fue ordenado por Dios en el desierto. Tuvieron 40 años en el desierto. Y el Señor se dio la tarea de ordenar a este pueblo, de darle leyes, de darle estatutos. El propósito de Dios era hacer del pueblo de Israel una nación santa, una nación apartada de todas las costumbres de las naciones que eran abominación al Señor. Y no solamente que ese era el propósito de ordenar esta nación, sino que también era el propósito de Dios que ellos fuesen de bendición para todas las naciones. De manera que fuesen ellos como la punta de una lanza que le indicara a los pueblos cuál era el camino de Jehová, cuál era el camino de rectitud. Y este propósito no solamente había había unas ordenanzas, leyes, etc., sino que era un propósito que incluía muchísima bendición. Y yo quisiera leerles acá
para que podamos entender un poco el corazón del Señor. Él dice en Deuteronomio 28, por favor no busquen ninguna escritura, si quieren anoten la cita y después la leen en su casa. Trate de colocar la parabólica bien a la palabra del Señor. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos, tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta, tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas, serás bendito. Qué maravillosa esa palabra, ¿verdad? El Señor no solamente que tenía un propósito para con este pueblo, sino que ese propósito venía cargado de la bendición del Señor. Y dice en el verso 7 del 28, dice, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte por una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como pueblo santo, tal como juró que haría. ¿Qué les parece? Esa es la bendición del Señor. El Señor quería prosperar esta nación, quería usar esa nación, quería que fuese bendición para otras naciones. Tenían un propósito maravilloso. Fue una nación apartada entre todas las naciones, no porque era la mejor nación, no, porque la misma palabra nos enseña que era la más insignificante de las naciones, y Dios la quiso hacer grande. Quiso levantar esa nación para que fuese ejemplo, para que fuese salvación a las demás naciones. ¿Y qué pasó después que esta generación que conoció las obras del Señor, que vio los hechos milagrosos, que pudo ver cómo el Señor peleaba sus batallas? Esa generación murió. ¿Qué pasó después? Bueno, vino un ciclo vicioso de pecado. Entonces la gente sufría, clamaban al Señor, el Señor los salvaba, y volvían a pecar, y volvían a sufrir, y volvían a clamar al Señor, y el Señor los volvía a libertar. Y volvían a pecar, y ese era un ciclo que se repitió por años, mis hermanos. Llegamos a este punto, a este tiempo en el que estamos nosotros ahora revisando la profecía de Miqueas. Y tal como vimos en la sección anterior, pues este pueblo ciertamente se había contaminado con la idolatría, una terrible idolatría, tal como nuestro hermano pastor nos estuvo enseñando la semana pasada. Una idolatría que no era simplemente adorar un muñeco, un ídolo qué sé yo, de madera, de piedra, sino que también colocaban a sus hijos en el fuego, o sea, sacrificaban a sus hijos. Una idolatría que también involucraba relaciones sexuales, era lo que se conoce como la prostitución idolátrica. Entonces, este es un pueblo que se había contaminado grandemente. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a entrar ahora en sí en el capítulo 2 de Miqueas. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en esta versión, en la nueva traducción viviente. Me gusta bastante cómo lo expresa. Y dice de la siguiente manera: ¿qué aflicción les espera a ustedes, que despiertan en la noche tramando planes malvados, se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo? Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia.
Pero esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. En aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes, cuando entonen esta canción de lamento acerca de ustedes: estamos acabados, totalmente arruinados, Dios confiscó la tierra, nos las ha quitado, dio nuestros campos a los que nos traicionaron. Entonces todos otros establecerán los límites de propiedad, y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. No digan semejantes cosas, responde la gente. No profeticen así. Estos desastres nunca nos llegarán. Debes hablar de esta manera, oh familia de Israel, dice el Señor. ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Sin embargo, hasta este mismo instante, mi pueblo se rebela contra mí como un enemigo. Qué contraste, ¿verdad? Cuando nosotros acabamos de escuchar cómo en el corazón del Señor había tanto bien para esta gente. ¿Cómo es posible que el hombre pueda desconocer a Dios de tal forma que prefiera humillarse delante de un ídolo, cualquiera como se llame? Porque, entre paréntesis, quizás hoy en día no tenemos a Moloch, la estatua de Moloch, que era donde quemaban a los hijos. La estatua, al parecer, tenía los brazos extendidos y abajo ponían una hoguera y encima de los brazos ponían al hijo. No podemos entenderlo, ¿verdad? Pero cuando el hombre se rebela contra Dios, se endurece. Cuando el hombre se aleja de Dios, se hace bruto, pierde el conocimiento, desvaría y llega a hacer cosas tan terribles como esta. Hoy en día quizás no tenemos a Moloch, pero hay muchas otras cosas, hay muchas otras clases de idolatría. Bueno, seguimos un poquito más y dice: si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Sin embargo, hasta este mismo instante mi pueblo se rebela contra mí como un enemigo. Les roban hasta la camisa a los que confiaban en ustedes y dejan tan andrajosos como hombres que regresan de la guerra. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense, fuera. Esta ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado, la arruinaron por completo. Supongamos que un profeta lleno de mentiras le dice: les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa clase de profeta que a ustedes les gustaría. Algún día, oh Israel, yo te reuniré. Juntaré el remanente que quedó y volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como rebaño en su pastizal. Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes. Su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del desierto a través de las puertas de las ciudades enemigas y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. Amén. Hermosa palabra. Vamos a ir viendo un poco lo que esta palabra nos enseña. Permiso. Que es lo que nos enseña a nosotros hoy también, ¿verdad? En la primera parte parece que el profeta habla de los pecados que tienen que ver con la relación con Dios. Ahora estamos viendo unos pecados que están más relacionados con la relación con el prójimo. Una de las porciones que se dieron en esta mañana decía que la ley de Jehová se resumía en simple 2 versos, en simple 2 mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios por encima de todo. Pero también dice: amarás a tu prójimo, ¿verdad? ¿Cómo lo amarás? Como a ti mismo, ¿verdad? Y aquí podemos decir que quien está mal con Dios
difícilmente puede estar bien con su prójimo. Y precisamente lo que está mostrando aquí el profeta es que esta gente no conocía a Dios. Había llegado un momento en que no conocían al Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es quién es Él. Nosotros no podemos servir a quien no conocemos, no podemos honrar a quien no conocemos. Esta gente no conocía a Dios. Y bueno, leímos allí los pecados que están denunciando en Miqueas: la codicia, fraude, mentira, robo, violencia. Y dice pecados cometidos por aquellos que tienen el poder. Y déjeme decirle que Dios no tiene problema con la gente que tiene poder. El problema con el poder es quien lo ostenta, si es un impío. En este caso, este pueblo se había apartado de Dios. Y nadie que se aparte de Dios, tenga poder o no tenga poder, puede hacer la voluntad de Dios. Puede ser un poder económico, puede ser el poder al que se refiere. Los poderosos robaban la tierra. Y sabemos por la palabra de Dios que Dios había diseñado una manera en la que el pueblo de Israel podía tener su tierra. En los tiempos de Josué la tierra fue repartida después de la conquista. Nosotros conocemos esa historia. La tierra fue repartida, pero también habían instrumentos en los cuales nadie podía quedarse sin su territorio, sin su herencia. Incluso las mujeres y sus hijos nunca eran desamparadas en ese tiempo, en ese contexto, en el cumplimiento de esa ley que el Señor había dejado. Sin embargo, esta gente pasó por encima ese pacto, violaron el pacto. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí, que Dios toma cartas en el asunto. Algo principal que debemos ir ya sacando como una de las conclusiones es que Dios, mis hermanos, es justo. Dios es misericordioso, ciertamente. Como le decía al principio, yo he querido titular este mensaje: la respuesta de Dios ante la injusticia. Y no es la justicia que nosotros conocemos, la justicia del hombre, que la misma palabra dice que es como un trapo sucio. Ni tampoco hablamos de la justicia que hizo Jesucristo con nosotros. Todos nosotros, como dice la palabra, nos hemos apartado del Señor, y la justicia de Dios, somos pecadores, y según la justicia de Dios, lo que nosotros merecemos es la muerte. Sí, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Sin embargo, en la justicia de Dios, Dios pagó ese precio. Entonces Dios nos justificó, y gracias a Dios por eso. Pero aquí se está refiriendo a la justicia, que es el vivir tal como Dios lo ve. La justicia con respecto a mi prójimo. Y una de las cosas que me gusta mucho recordar cuando hablamos de la justicia es cómo ve Dios la justicia. ¿Cómo entendemos nosotros la justicia? ¿Qué dice incluso en boca del Señor Jesucristo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es esa justicia? ¿Cuál es la justicia a la que se refiere Jesucristo allí? ¿Una palabra? ¿Cómo dice? Lo que Dios quiere de nosotros. Hay un pasaje que me gusta mucho del libro de Sofonías, que dice: buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscar justicia, buscar mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mis hermanos, la justicia según Dios es una vida. Es una vida que tiene una conciencia, es tener conciencia de quién es Dios. Eso es lo primero. Nosotros no podemos ser justos o hacer lo que es justo según Dios si no conocemos a Dios. Lo primero es eso, es tener una conciencia clara de quién es Él y tener una relación verdadera con Él. Ese es el principio de la sabiduría. Nuestro temor a Dios es el principio de la sabiduría.
¿Cómo se traduce esa relación con Dios? Se traduce en una vida de fe, de confianza y de respeto hacia Él. Y Dios premia ese respeto, Dios premia esa fe con la vida eterna. Otro de los aspectos que es la justicia. Tenemos que hablar de una vida interior sin impurezas. Es tener una correcta valoración de lo que son los bienes materiales, de lo que es esta vida material. Es tener una relación adecuada con nuestro prójimo y es llevar una vida de integridad. Eso es lo que es justicia para Dios. Buscar justicia, cuando el Señor dice, busca la justicia primeramente, que busquemos Él. Que nos busquemos de acercarnos a Él y vivir esa vida que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿qué pasó con esta gente? Volvamos al texto. ¿Qué le decían a Miqueas? No nos profetices, no nos digas eso. Nosotros no queremos escuchar eso. Y esta es una característica propia de que todo aquel, sea pueblo, sea persona que esté en pecado, no quiere escuchar. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán después que pecó? Se escondió, ¿verdad? Él inauguró dos palabras ¿cómo se llama? En el diccionario. Dos palabras. Que se escondió y que tuvo miedo. Esa es la reacción de todo aquel que quiere esconderse de Dios. El que está alejado de Dios, su reacción natural es esconderse, es rechazar la reprensión. Incluso es preferible escuchar una mentira, algo chévere, algo que me digan, que yo voy a ser próspero, que yo voy a... Y hay mucho engaño, incluso, no solamente en los tiempos de Miqueas, también hay engaño hoy en día. Muchos predicadores que se levantan, como hemos visto incluso videos acá, de falsos profetas, que no solamente estaban en el tiempo de Miqueas, también los vimos en los tiempos de Pedro. En los tiempos de Pedro también decían, no, el Señor no viene, no va a venir juicio sobre nosotros, porque como no se ha manifestado el Señor, no viene juicio, tranquilo, eso. Entonces de ahí se levantaban cualquier cantidad de doctrinas falsas. Y eso se da hoy en día también. Piensan que el Señor, porque no reacciona de manera inmediata y no responde con juicio de manera inmediata, piensan que no van a pasar por el justo juicio de Dios. Y déjenme decir, hermanos, que ese es uno de los grandes engaños del diablo. Hacernos creer que no va a venir el juicio, como esta gente creía. En palabras del Señor Jesucristo, habla en Juan capítulo 3, también la misma reacción. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que se acerca a la luz, sus obras son expuestas. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos, como un momento como este, en que nosotros estamos tratando de exponer la palabra de Dios, nos estamos acercando a la luz del Señor. Dios revela nuestra condición y nos podemos ver con claridad. Cuando alguien quiere revisar cómo está vestido, prende la luz y se mira al espejo y puede ver todo, ¿verdad? Igual es la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra quiénes somos, nos muestra nuestra condición. Y aquí esta gente rechazaba esta palabra, la rechazaba y creía que no iba a venir, y vino. Y vino en ese tiempo, no fue que vino años después, vino en ese tiempo, el mismo tiempo de Miqueas. Judá se salvó. Recordemos que hablamos de dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue el reino de Asiria arrasó con él en esos años. Y gracias a esta palabra de Ezequías, a la palabra de Isaías y también a la palabra de Oseas, podemos decir que uno de los reyes, este último rey que menciona esta porción, Ezequías, tuvieron un avivamiento. Y gracias a ese avivamiento pudieron estar tranquilos 136 años más. Pero igual Nabucodonosor arrasó con la ciudad de Jerusalén. O sea que ni aún viendo los de Judá lo que les estaba pasando a los otros, no se arrepintieron. Es una condición bien extraña del ser humano que nosotros tenemos que observar. Hay una condición que tenemos nosotros por nuestra condición
de naturaleza caída. Nosotros todavía tenemos lo que llamamos el hombre natural, ese todavía está allí. Tenemos una nueva criatura porque Dios, al creer en Él, cuando nacimos, si es que nacimos de nuevo, si que creímos en Jesucristo y hemos nacido de nuevo, y el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos una doble naturaleza. Tenemos una naturaleza espiritual renovada, pero también está en nosotros el viejo hombre, está ahí todavía. Por eso que tenemos tantas luchas en nuestro diario vivir, porque cada uno jala para su lado. Pero déjeme decirle, y mucha gente le echa mucho la culpa al diablo, ¿no? Y dice, porque el diablo me hizo caer, y debe decirle que el diablo no hace caer a nadie, no tiene ese poder. El diablo simplemente te ofrece una alternativa. Él te ofrece una opción. ¿Tú la tomas o la dejas? Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de vencer al pecado. Nos ha dado la capacidad de tomar una decisión. De saber que la palabra de Dios, la palabra que viene a nosotros es verdadera. Y que Dios no va a dejar caer ninguna de sus palabras al piso, sino que Él va a cumplir todas una. Cada una de ellas la va a cumplir. Dice la palabra de Dios, y Dios defiende su palabra en este texto. Él dice, ¿cómo es que ustedes no van a conseguir consuelo con mi palabra? Nosotros conseguimos consuelo y fortaleza en la palabra de Dios. Es una palabra que nos dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Dice útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios, y digo hombre, ahí está, hombre y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Otra de las características de la palabra de Dios es que tiene la capacidad, como decía antes, de llegar hasta lo profundo de nuestro corazón. Muchas veces, y otra característica de nosotros como seres humanos, es que cada uno de nosotros tiene como un cuartico. ¿Sabes? Como el maletero que la gente tiene algunas veces en los apartamentos. Me gustaría que cada uno fuera a revisar el maletero de otro. A ver cómo está ese maletero. Bueno, ahí echamos todo lo que nosotros no queremos. Ahí, bueno, el ser humano tiene un maletero en su corazón. Bueno, ese maletero tiene que entregárselo al Señor para que lo ordene. Porque ahí donde nosotros tenemos pecados ocultos y los mandamos allá al olvido, pero están allí. No han sido redimidos, no han sido lavados, no han sido confesados muchas veces. David decía en el Salmo 19, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Lávame. En el Salmo 51, lávame más y más y seré como blanca lana. Lávame. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía David. En la parte final de este mensaje hay una palabra de esperanza. Miqueas cierra este capítulo 2 con un mensaje de esperanza, y Dios promete en ese mensaje reunir a su pueblo nuevamente, pero habla de un remanente. ¿Ustedes saben lo que es el remanente? El remanente, solamente si pensamos en la palabra remanente, es lo que quedó. Y cuando nos vamos al contexto en el que se está moviendo Miqueas, después que pasó todo lo que pasó cuando arrasó el imperio asirio, los sobrevivientes de la guerra, los sobrevivientes de la hambruna y de las pestilencias que quedaron, Dios prometió traerlos nuevamente a su tierra. Pero me llama la atención de que en el camino muchos quedaron postrados. Llama la reflexión que aun cuando el Señor tuvo
digamos, la misericordia, porque no podemos obviar la misericordia de Dios. En el libro de Miqueas vamos a ver básicamente 4 mensajes de esperanza. Este es el primero de ellos. Pero llama la atención de que el Señor no perdonó la iniquidad de este pueblo. Y aun cuando quizás quedó un residuo que fue nuevamente llevado a su tierra, muchos quedaron postrados. Después que también el pueblo de Judá fue llevado, deportado a Babilonia, cuando nosotros leemos el libro, por ejemplo, de Daniel, leemos Esdras y Nehemías, vemos cuando después de 70 años este pueblo regresa a la tierra de Israel. Y me llama mucho la atención, hay un pasaje, creo que es en Nehemías, no recuerdo ahorita, de Nehemías o en Ageo, uno de esos libros que están referidos a ese tiempo del regreso, cuando algunos de ese remanente que habían quedado, que habían sobrevivido, y veían cómo nuevamente eran echadas las bases del templo, lloraban porque, entre otras cosas, veían la misericordia de Dios para con ellos, pero también lloraban de dolor porque había muchos que habían quedado, muchos que no habían visto la restauración de Israel. Aquí también aparece una imagen, que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del pastor de las ovejas. Dios no quería la destrucción total de este pueblo, quería la restauración de este pueblo. Y en Jesucristo nosotros tenemos esa restauración. Dios hace lo mismo hoy en día. Y tiene un propósito para el castigo. Tiene un propósito, así como el padre disciplina a su hijo porque quiere corregirlo, porque lo ama. Igual el Señor hace lo mismo con su pueblo. Fíjense que Dios quiere salvar a todos. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios quiere salvar a todos. La voluntad de Dios es que todos se salven. Pero por algo también hay una palabra que dice que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿En qué depende eso? Bueno, depende de nosotros mismos, depende de una decisión. Nosotros tenemos, ya para ir finalizando un poco, nosotros estamos en una condición muy parecida, y digo nosotros como nación, estamos en una condición muy parecida a la que vivió el pueblo de Israel en este tiempo. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios no pasa por alto el pecado. Dios se puede, entre comillas, tardar en ejecutar su juicio, pero no lo va a dejar, no va a dejar el pecado sin juicio, sin la reprensión. Y nosotros estamos viendo lo que sucede con nuestra nación. Yo no quisiera hacer ningún tipo de alarde puntual, pero podemos ver que nuestra nación está arruinada. Y es difícil decir que nuestra amada Venezuela está arruinada siendo un país maravilloso. Un país que ha sido conocido como tierra de gracia. Un país que no le falta nada. En su pequeña extensión, es un país que tiene todo. Tiene montañas de hierro, tiene montañas de aluminio, tiene montañas de oro y de diamantes. Tiene terrenos fértiles para que cualquiera que lance una semilla de ahí crezca lo que sea. Aguas, tenemos una mesa de agua increíble en el estado de Anzoátegui. Tenemos nieves eternas en los Andes. Tenemos petróleo. Hermano, la riqueza de Venezuela es incalculable. No hay país tan bendecido como lo es nuestra nación. Sin embargo, nuestra nación está arruinada, hermano. A mí particularmente me duele muchísimo ver mi nación a través de esta palabra. Pero hay algo que el Señor nos está llamando de nosotros. Así como el pueblo de Israel fue llamado con una misión, nosotros también tenemos una misión. También tenemos que dar una respuesta.
Aquí en Venezuela no solamente que hay idolatría, corrupción, bueno, ustedes saben, hermano. No hace falta puntualizar porque todos estamos como que al día con estos problemas de inmoralidad, de mentira, de injusticia que vivimos en Venezuela. Pero frente a todo esto, mis hermanos, por eso repito, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la primera decisión es la que tomemos cada uno como persona. ¿Conocemos a Dios? Es lo primero que les pregunto. ¿Conocemos a Dios de verdad? Nos hace falta conocer a Dios, hermano. Nos hace falta acercarnos a Él, buscar de su presencia, humillarnos delante de Él. Recuerdo ese pasaje de Crónicas que decía que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se mostrar y orar. ¿Se acuerdan de esa palabra? Pero esa palabra es válida, hermano. Fue dada al pueblo de Israel porque Dios hizo un pacto con ellos. Pero déjeme decirle que también ha hecho un pacto con nosotros y nosotros con Él. No estamos aquí, hermanos, para tener una religión más. Hermano, olvídese de la religión. Olvídese. La religión no salva a nadie, no bendice a nadie. Dios quiere hombres y mujeres que vivan su palabra, que busquen su rostro y que podamos ser de ejemplo a otros, que podamos de verdad llevar su palabra, la palabra de consuelo. Hay tanta necesidad, hermano. Necesitamos de verdad buscar el rostro del Señor, arrepentirnos de nuestro pecado y vivir la justicia, esa justicia de la que le hablaba antes. Eso está ahí en Mateo 5, 6, 7. Léase esos capítulos, hermano. Ahí está descrito por el mismo Señor Jesucristo cómo es la vida de justicia, que comienza con esa relación con Dios, esa relación genuina con Él. No una relación religiosa, hermano. Bueno, ya eso es cuento viejo ya. Debemos avanzar hacia un nuevo nivel, que es una relación para saber la voluntad de Dios y buscar donde Dios está obrando y unirnos al plan de Dios, unirnos a su plan, es su gloria, traer la gloria de Dios a esta nación. Y podemos empezar por nosotros mismos, por nuestra familia, nuestros hijos. Si esa gente ofrecía a sus hijos a Moloch, hermano, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y después como iglesia, hermano, como congregación, somos un cuerpo. Un cuerpo que tiene un llamado para llevar a Cristo a las naciones, hermano. Bien sea a los Ojoti, a los Piaroa, donde quiera que el Señor tenga un propósito para nosotros, hermano, tenemos que estar ahí dispuestos, pero tenemos nosotros que ser transformados. Y me gusta mucho la palabra que nos ministró nuestro hermano Néstor Blanco en el retiro, etc. Frente a la naturaleza de Dios, hermanos, si nosotros nos exponemos a la naturaleza de Dios, vamos a ser cambiados. No hay opción. La mantequilla no tiene opción frente al fuego, decía él. No hay opción. O sea, a menos que se aleje y se meta en el congelador, pero si está cerca del Señor no tiene opciones. Hermano, nosotros no nos queda opción. Si nos acercamos al Señor, vamos a ser transformados para su gloria. Y déjeme decirle, hermano, que el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición y tiene palabras de vida eterna para nosotros. Tiene palabras de bendición. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Tiene su rostro, hermano, vamos a orar. Padre amado, Padre santo, alabamos tu nombre, Señor Jesús. Queremos, Señor, en esta mañana acercarnos a ti, Señor. Tú dices que si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Y en esta mañana, Padre amado y santo, reconocemos nuestras debilidades, Señor. Reconocemos nuestro pecado. Y muchas veces nuestra debilidad, Señor Jesús,
Pero venimos ante ti, Señor, para que tú nos ilumines y nos muestres nuestro pecado, Señor. Para que lo desechemos, mi Dios amado y santo. Y para que podamos vivir esa justicia, Señor, que tú quieres que nosotros vivamos. Oh Padre amado y santo, te pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Te pido tu bendición sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada padre, cada madre, cada hijo, Señor, cada adolescente. Te pido, Señor, tu bendición sobre este pueblo, Padre. Que podamos entender, Señor, tu propósito. Que podamos, Señor, seguir, Padre amado, lo que tú tienes para con nosotros. Te alabamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde.